El Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para que las personas con 60 años de edad o más puedan solicitar el reconocimiento de su actividad laboral anterior a abril de 1996. Para despejar dudas sobre este tema, que abarca a muchas uruguayas y uruguayos, recibimos en Estudios de La Rosca a la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Prado. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jimena. No, por favor, un gusto. Jimena, ¿cuál es el motivo principal para extender este plazo? Bueno, en realidad, debo decir que me da un poquito de cosa después de toda esta movida. Yo dije, bueno, no voy a poder mantener el nivel así de energía. Somos así nosotros, pasamos bajamos, ya están acostumbrados del otro lado, no pasa nada. Intentemos hacer de estos temas previsionales un poco de diversión. No, dale. El tema con es ritmo así, lo podemos hacer. En realidad, la ley de reforma del gobierno anterior puso un artículo en donde en realidad, ¿qué es lo que pasaba en Uruguay hasta el año 96? Que ustedes seguramente muchos no eran nacidos, pero no había lo que se llama historia laboral. O sea, no había un registro como existe ahora de que tu patrón, si tú sos dependiente, tiene que aportar y eso te queda registrado. Claro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando uno se iba a jubilar? Se presentaba y si tenía algún documento, si trabajaba en la administración pública, por ejemplo, los maestros, todo eso se reconstruía. Y si no, si había tenido trabajos de servicio doméstico, iba y llevaba testigos. Claro. Todo eso a partir de abril del 96, con la ley 16713, se crea la historia laboral y bueno, obviamente las personas que empezamos a trabajar cerca de esa fecha, ya tenemos una cantidad importante de nuestra vida laboral documentada. Claro. Pero antes de eso, las personas, eso no existía, es más, hubo historias de que muchos archivos del BPS se quemaron con los papeles adentro. Entonces, aún existen personas, que es en especial esta franja que tú decías, que en realidad tendrían 60 años o más a junio del 2023. O sea, hoy tendrían 62 años y más. Estas personas pueden tener todavía unos cuantos años de su vida laboral antes de abril del 96. Y esto es lo que la ley de reforma del gobierno anterior obligó, digamos, a que los trabajadores, no es que como ahora pasaba, que vienen a jubilarse y hacen allí el reconocimiento, sino que tienen un plazo perentorio, o sea que se acaba, para meter esos años de trabajo en su historia laboral. Y si no lo hacen en ese plazo, después no lo iban a poder hacer. ¿Qué pasó? Nosotros asumimos el 27 de marzo, este era un tema del cual nosotros teníamos conocimiento, sabíamos que estaba en la ley, aunque en realidad entre tantos cambios más grandes pasa desapercibido, pero es de sustancial importancia para que las personas accedan a sus beneficios. No solo la jubilación, o sea, por ejemplo, el derecho a dejar pensión también depende en determinadas circunstancias de que tú tengas como mínimo 10 años de aporte. Y otro tipo de, por ejemplo, el subsidio por incapacidad temporal, etcétera. Entonces, lo que es importante acá es que este plazo perentorio nosotros sabíamos que existía y si bien el BP se había puesto, digamos, algún recurso en línea y esto era algo que se venía haciendo, no estaba puesto, digamos, en la opinión pública con la importancia que tiene que tener. Hicimos un sondeo de cuántas personas estaban en esta franja de 60 años y más en junio del 2023. 140.000, ¿no? Exactamente, 142.000. Claro, ¿y cómo hacen ustedes para abarcar a tanta cantidad de gente? Y además esto tiene una complejidad importante, que ahora te la describo un poco. ¿Y qué pasaba? A estas personas el plazo se les vencía ahora, el 31 de mayo. Entonces, como esto es un asesoramiento que se puede hacer también en línea, y hay gente que probablemente lo pueda hacer en línea, pero también va a requerir algún acompañamiento presencial, o en su totalidad, o por lo menos en alguna parte. Entonces, como eran muchas personas, y obviamente todos sabemos que hay restricciones de recursos humanos, y bueno, tuvimos que priorizar, y entonces dijimos, bueno, pidámosle, como la misma ley habilita al Poder Ejecutivo, que compartió la iniciativa, por la importancia que tiene el tema, de extender el plazo un año más. Incluso podríamos tener la posibilidad de extenderlo incluso un año más. La idea acá es poner este tema arriba de la mesa y ayudar a difundir, así que por eso les agradezco. Para que la gente no vaya un mes antes a acordarse a hacer... En realidad, por lo menos que pida, porque ¿qué va a pasar? Porque en realidad ahora también empieza a correr, desde el 1 de junio, el plazo para que la gente que viene en la franja posterior, que son los que tenían entre 55 y 59 años, a junio del 23... haga también el reconocimiento. También es cierto que las personas más jóvenes pueden tener menos años anteriores a abril del 96. La franja más sustancial es esta. Pero bueno, también empieza para ellos. Entonces, ¿qué instrumentamos? Estas personas de 60 y más pueden seguir agendándose como hasta ahora. Se pueden agendar vía telefónica 0800-1997 o vía web.
Y si tienen usuario personal del BPS, también allí hay una cantidad de formas en las que se pueden agendar o consultar. E incluso hay un tutorial en la página del BPS, uno pone, que no lo ponga en la página del BPS, que esperamos poder cambiarla en este periodo, pero buscan en Google reconocimiento de años de trabajo, lo lleva derecho a esa parte de la página. Perfecto. Y allí uno entra con su usuario personal y te dice los requisitos para hacer el trámite y los requisitos para hacer el reconocimiento, que si tú tenés usuario personal también lo podés empezar en línea. Bien. Tenemos claro que en realidad cuanto más diversa es la sociedad, o sea, nosotros no vamos a poder dejar nunca la atención presencial. También es cierto que si aspiramos a todo hacerlo presencial, no vamos a poder dar abasto. Sí. Y también es cierto que las generaciones son distintas. Entonces, capaz que los más jóvenes tienen ya un nivel de tecnologización, digamos, porque por lo menos usan el celular, que es más posible que estén más prácticos para hacer trámites en línea. Esto es parte de lo que el BPS tiene como desafío. Yo no aspiro a refundar nada, pero sí elegir 3 o 4 temas en los que trabajar, en que uno pueda al final del periodo decir, bueno, estamos más cercanos a las personas. O sea, acá hay procesos que en el BPS se pensaron en el periodo pasado. Esto lo dijo una funcionaria nuestra de Salto, no es una invención mía, pero a mí me pareció muy razonable, que dijo, este proceso que se hizo, el cambio en el modelo de atención que generó tanto atraso en los expedientes, que no tiene todo malo, hay cosas rescatables, se pensó más que nada desde la perfección del proceso y no desde lo que recibe el usuario y lo que tenía que hacer el funcionario. Claro. Entonces acá hay cosas como para ajustar, para poder decir, bueno, al final del día, cuando uno se vaya, esperemos dejar una mejor gestión en términos de que las personas puedan hacer su trámite más rápido y puedan recibir una comunicación mejor en términos de lo que se le transmite. Claro. Porque a veces lo que pasa con los organismos como el BPS es que uno es muy legal, ¿no? Claro. Entonces transmite las resoluciones en los términos legales que tiene que transmitir para salvaguardar las cuestiones de los recursos y las personas a veces no entienden. Claro. Hay que bajarlo a veces para que se... Bueno, o esto que te va a pasar, vos vas a ir a la web. Yo hoy le decía a mi gente, le decía, vos imaginate que vos vas y yo sé que lo tratan de hacer amigable, pero lo mirás y te da pereza porque tiene media carilla. Claro, mucho texto. Claro. En realidad la idea es que el día de mañana eso pueda ser mucho más simple. Y entonces también cuando vos vas a hacer las cosas más amigables desde el punto de vista del recurso tecnológico, también es más fácil que la gente lo use. Obvio. Pero bueno, este es un desafío que tenemos. En principio estamos convocando a esta franja de 60 y más a que se agende por estas vías y la idea es que cuando se agende ya va a recibir una fecha y una hora. Acá quiero dejar claro que aunque la fecha y la hora no sea inmediata y sea dentro de un tiempo, obviamente allí está reservando su derecho a hacer este reconocimiento y no va a importar cuánto demore, digamos, en hacerlo. Claro. Jimena, ¿hay alguna otra disposición de la reforma jubilatoria del gobierno pasado que esté impactando directamente en la forma de llegar a la jubilación? Bueno, o sea, toda la ley, digamos, cambió toda la parte de las prestaciones, ¿no? O sea, lo que es pensiones por sobrevivencia, lo que pasa que acá de nuevo hay que ver, por ejemplo, se mantuvo para lo que es la jubilación que antes se llamaba común, hasta el 2032, las personas que configuran causal hasta el 2032 se jubilan con las mismas reglas de antes. Entonces, en realidad, los que vayan por una jubilación común no van a tener cambios si se configuran la causal antes del 2032. Claro. Que son las generaciones que estaban nacidas hasta el 72 y que obviamente llegan a los años de trabajo antes de esa fecha. Ya después empieza lo que se llama un proceso de convergencia de los nacidos en el 72 hasta los nacidos en el 77 y después ya empieza como el régimen nuevo en el cual están todas las cajas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todas las cajas se van a unificar en una sola? Desde el punto de vista de cómo se calcula la prestación, sí. Se calcula con las mismas reglas. Sí. No quiere decir que sean las mismas instituciones, ¿verdad? Que es otro tema, claro, ese bastante es otro tema de estos días. Lo que sí, bueno, obviamente, todo lo prestacional tuvo una modificación, entonces sí, hay muchas normas. Lo que nos parecía a nosotros, y esto es lo importante, con un gobierno que tiene sensibilidad con los derechos, digamos, de que que estaba pasando un poco desapercibida, era relativamente bastante más importante que el peso que estaba teniendo. Y de nuevo, porque son y a ver, acá quiero aclarar, son 42.000 que hoy tienen actividad registrada en BPS y 100.000 más que la tuvieron en algún momento, aunque hoy no la tengan. Puede haber más personas. O sea, tenemos una franja de personas de 60 y más en el 23 que no tienen ninguna actividad registrada en BPS. Claro. Capaz que no corresponde que la tengan, pero tampoco sabemos si no deberían hacer ¿El trabajo informal?
Lo que pasa es que allí tenemos otro problema, y esto yo creo que en realidad está bueno tener una historia laboral para hacer un avance en este sentido. El trabajo informal en realidad es un flagelo que entiendo yo que, bueno, también tiene que ver con que a veces el trabajador tiene que aceptar unas ciertas condiciones porque tiene que trabajar, pero claramente uno sacrifica derechos, porque en realidad no solo no tiene derecho a cosas jubilatorias o de pensión si te pasa algo en el camino, porque si tú en el camino te incapacitas, tampoco tenés derecho ni al subsidio ni a la eventual jubilación. Si te morís no dejas pensión, pero tampoco tenés derecho a la salud. Sí, no, y claro. eso es una cosa inmediata. Entonces, el tema del trabajo informal yo siempre pongo acento, y por eso es importante este artículo. En el Uruguay, como no existía historia laboral, mi papá, mi mamá, mi abuela, todos decían, bueno, pero en el Uruguay se jubila todo el mundo. Claro, porque en realidad lo que la gente pensaba era que se jubilaba por trabajar. Pero en realidad, cuando el sistema es, como es el uruguayo, lo que se llama contributivo, es decir, que tú tenés que haber aportado para jubilarte. El derecho es haber aportado, no haber trabajado. Claro. Trabajar, trabajamos todos. El tema es que hayas aportado. Entonces, cuando se crea la historia laboral y se va acotando el tema de los testigos, ahí es donde empieza a aparecer lo que en realidad ocurre. Si tú ves hoy y tenías, bueno, en el 2002 teníamos en el 2005 teníamos un 40 y pico % de informalidad. Ahora tenés en el entorno de un 25%. Que no son siempre los mismos trabajadores. Puedes tener ahí, pero lo cierto es que lo que podés ver vos es que a los 60 años de edad, quienes configuran causal, o sea, llegan a 30 años de trabajo, la mitad de los trabajadores registrados. Y hay muchísimos que a los 70 ni siquiera llegan a los 15 que necesitan para jubilarse. Entonces, lo que tiene la historia laboral es que te va blanqueando que esto ocurre. Y entonces ahí tenés que empezar a ver si el mecanismo para cubrir a las personas no es otro. ¿Sí? Como esto que estaba planteado, que bueno, es un tema en el cual no vamos a entrar ahora porque ya tiene su propio coso y otro dueño, digamos, que es OPP, pero el tema de cómo cubrís o la cobertura que está planteado como uno de los puntos para conversar en el diálogo. ¿Hay alguna duda o inquietudes que hayan surgido a partir de la reforma de parte de los usuarios de BPS? Me imagino que los bombardean a preguntas, ¿no? Con respecto a eso. En realidad yo te diría que obviamente la reforma, en la medida que cambia, genera bastante ruido, sobre todo porque lo que puede haber también es mucha confusión, porque como hubo mucha conversación pública sobre el tema de la edad, claro, a veces piensan que todos que aplica para 65, todos, sí. Entonces esto que hablábamos de las transiciones, pero en general te diría, no solo por mi reciente experiencia, que es escasa en el BPS, sino por mi trabajo en seguridad social en otras instituciones de hace mucho tiempo, que en general la gente recurre a la seguridad social cuando a ella le ocurre algo. No que se vaya a jubilar, sino necesariamente que o se invalidó. Sí. Y es en ese momento que en realidad registra y lo que te pide es un asesoramiento personal sobre su caso. Claro. Porque después vos podés hacer una recorrida y lo que está bueno es que la gente te sienta cercano. Pero lo más seguro, sobre todo con estos temas que son áridos, difíciles, y la gente, sobre todo cuando es joven, percibe muy lejos, lo que va a pasar es decir, qué bueno, vino, me visitó, está bueno, está cerca, pero lo que tiene que saber es dónde está el referente al que tiene que consultar por si algún día le pasa algo, nada más. Claro. Porque no se va a acordar. Porque se va a acordar cuando duele. O sea, es como, ¿me entendés? Sí, obvio. Sí, lo va a utilizar cuando lo necesite. Acordar, claro, y ahí es cuando va a tener... Bueno, y también ocurre que eso es parte de las... O sea, el BPS es un organismo súper potente y es el brazo ejecutor de todas las políticas de protección social del Uruguay, porque de nuevo, nosotros pensemos en jubilaciones y pensiones, cierto que ahí es donde está la mayor cantidad de la gente y la mayor cantidad de la plata, ¿no? Son casi 800.000 entre jubilados y pensionistas y algún subsidio y el 8% del PBI. Claro. Pero paga asignaciones familiares, o sea, no son programas necesariamente del BPS, son compartidos con otros organismos del Estado, pero es el que ejecuta la política. Asignaciones familiares, lo que es ayudas extraordinarias, algunos programas específicos como el de asistentes personales para el tema cuidados, teleasistencia, o sea, es un organismo muy potente en términos de implementación de política, pero también es cierto que al ser tan grande y ser tan potente, también es un organismo que tiene que estar muy reglado. Entonces nosotros no hacemos la norma, nos ajustamos a la norma. Entonces muchas veces se van registrando situaciones en donde vos ves que hay cierto tipo de prestaciones que, bueno, las realidades van cambiando y requieren una adaptación. Como esto que conversábamos recién de la cobertura. Nos pasa, por ejemplo, y esto es lo que yo creo que iba a pasar en la medida en que la historia laboral blanqueara que la gente, no toda la gente trabaja como para conseguir una causal, que es
tengo 8 años de aporte, estoy en una edad que no consigo trabajo, tengo una situación de incapacidad relativa, pero tampoco total, ¿y cuál es la prestación para mí? Y lamentablemente hoy le tengo que decir que ninguna. Claro. ¿Se entiende? Sí. Jimena, el BPS integra el Comité Ejecutivo de la Comisión de Protección y Seguridad Social, que es la que va a ser la encargada de llevar el diálogo social a partidos políticos y organizaciones. ¿Cómo vienen siendo esas reuniones y con qué postura está yendo el BPS a hablar sobre el famoso diálogo social? Bueno, en realidad nosotros en esa comisión ejecutiva tenemos 2 delegados, digamos, una soy yo y la otra es la vicepresidenta Rosario Ois, que nos vamos turnando a esas reuniones, digamos, que tampoco es que vamos a todas, en realidad hemos ido a algunas, a los partidos políticos, por ejemplo, a alguna de cuidados, infancia. En esas reuniones en realidad lo que se hace es ir a plantearles a estas organizaciones o a los partidos la hoja de ruta que ya está aprobada y está disponible. Y un poco, bueno, recoger qué es lo que ellos visualizan de esa hoja de ruta, algunas inquietudes que tengan. Y plantearles un poco como el esquema que se está pensando de los diferentes ámbitos, de cómo canalizar ese diálogo, que va a haber instancias en el interior, que va a haber posibles seminarios, posibles eventos que no son seminarios, que ahora no me acuerdo bien el nombre, bueno, No importa. parecidos, Sí. pero después que va a haber algunas instancias donde se puede presentar las asociaciones o grupos, para pedir como alguna entrevista, y después cómo se organiza la parte de las mesas temáticas. Y bueno, y también plantear un poco que en la hoja de ruta está esa fecha de finalización de abril del 2026. Acá lo que a mí siempre me gusta destacar, que yo creo que es valioso, es que parte de lo que en su momento fue motivo de crítica, es que esto que se planteó es una cosa integral. O sea, recorre todo el ciclo de vida, desde la infancia hasta la jubilación y la pensión. Entonces no estamos hablando de algo acotado. Y que está muy bueno, porque en realidad estas cosas que nosotros decíamos de los desafíos del sistema de protección social, si uno lo discute particionado, también corre el peligro de ver como esta partecita, Claro. pero en realidad los niños de hoy y los adolescentes de hoy son los que van a tener ese sistema de protección social en el futuro y son los que con su trabajo tienen que contribuir a pagar las prestaciones de esta gente hoy. Claro. Entonces, es un desafío, porque es grande. Creo que la hoja de ruta tiene la gran virtud que también plantea temas dentro de esos. O sea, no es toda la vastedad que podría tener, porque bueno, si no, no podés abordar las temáticas. Son como las más importantes seleccionadas. Y a esto lo que está bueno aclarar es que justamente esa comisión sectorial es algo permanente que funciona a los 5 años. El primer objetivo de esa comisión sectorial es organizar el diálogo. Pero bueno, el diálogo se termina, se mandan eventual reforma legal. Obviamente hay que conseguir también los votos en el Parlamento, porque como todos sabemos el partido de gobierno no tiene mayoría en diputados, pero ese es como uno de sus cometidos. Pero después podemos pensar en otros temas que no necesariamente hoy forman parte de esa hoja de ruta, que como esta comisión sectorial funciona a los 5 años, puede estar tratando otros temas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cómo se regula el sistema de seguridad social o de protección social, o algunos otros temas, no sé, discapacidad, o la situación particular de alguna caja, entre comillas. Son cosas que en realidad se pueden ver dentro de esa comisión sectorial. Entonces creo que es un diseño bastante interesante, inteligente en términos de a la cantidad de desafíos que hay, también darle un orden de cómo se puede ir conversando sobre distintos temas sin tampoco entreverar todo y que al final te empantanes, ¿no? Claro. Jimena, antes de despedirnos, si querés podés recordarnos otra vez dónde pueden acceder a su historial laboral las personas de 60 o más años. En realidad sí, a su historia laboral acceden si tienen usuario personal BPS. Que si no lo tienen, también los invito a que lo gestionen, sí. Que también puede ser por el 0800-1997, allí o pueden preguntar cómo gestionan su usuario personal o pueden agendarse directamente para el reconocimiento de años de trabajo. Y si no, vía web, allí cuando uno en agenda del BPS, la agenda también vamos a crear un motivo que sea por este tema, reconocimiento de años de trabajo, allí también se pueden agendar. Lo que me gustaría conversar antes de terminar es que la otra franja que tiene tiempo desde el 1 de junio hasta mayo del 2027, que son los que en el 23 tenían entre 55 y 59 años, también pueden tratar de agendarse, digamos, pero no van a recibir enseguida un día y una hora, porque estamos priorizando las otras edades. Lo que van a hacer es como una reserva para que el día de mañana los contacte alguien del BPS y les dé un día y una hora.
Porque lo que vamos a estar tratando de hacer en forma más amigable es recopilar la información que el BPS tiene de todas estas personas. Cuando viene, tratar de decirle, bueno, tenemos todo esto usted lo valida, tiene que agregar algo, o sea, como para tratar de también empezar a atender mejor y minimizar la cantidad de veces que las personas tienen que venir. Exacto. Muy bien, muchas gracias Jimena Pardo, la presidenta del BPS, por pasar esta tarde por La Rosca. Antes de irnos, te tenemos que pedir una canción o un artista para ya despedirnos y dejarlos con Fernando Tetes en un especial de la Abuela Coca. Ah, bueno, a mí ya me avisaron. El de las palmeras, el bombón asesino. ¡Vamos! cerrar la un gente que le viernes. estaba pidiendo hoy. Sí. Y cerramos el viernes de música moviendo todo el esqueleto. Nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias Hasta el lunes. por estar con nosotros. Chau, chau.